Lo prometido es deuda y aquí estamos, muchachos. Bienvenidos a este nuevo canal, el canal de historia de JP. Vamos a llamarlo por el momento el canal del Nigromante. Y yo soy su conductor, JP Moreno. Y aquí tomaré el alias, tomaré el seudónimo de El Nigromante. Haré otro programa especial, otro video especial explicando por qué elegí este nombre y por qué elegí este avatar para hablar con ustedes dentro de este canal. Pero eso será entonces otra historia que contaremos después. Este primer video, como ya les había comentado y les había prometido y les había puesto miles de excusas desde hace varios años, porque tengo la idea de este canal desde hace pues ya varios años. El tema de hoy es un tema muy personal para mí, que a mí me gusta mucho y de hecho fue la idea inicial de empezar este especie de proyecto. Es un tema que me gusta mucho y les digo que es muy personal porque es en específico la batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862. Me encanta este capítulo en la historia de México, es muy muy personal porque yo vivo en la ciudad de Puebla, en México, entonces es un momento de la historia que me encanta y siento también una de las razones por las cuales empezar todo esto. Siento que nunca se le ha dado como que una explicación tan profunda. O sea, hay muchos libros, de hecho aquí al final del video, bueno, no tanto al final del video, pero más bien en la descripción del video les voy a dejar la bibliografía que utilicé, porque sí revisé bastante bibliografía para poder hacer este video. Y más que nada la necesidad entre comillas que yo sentía por hacer este tema en específico es porque, a pesar de que sí hay bibliografía, no digo que no y no digo que nunca se ha explicado, siento que no se ha explicado tan efectivamente, tan al punto como muchas otras batallas de la historia que sabemos exactamente horas, minutos, segundos y todo, ¿no? Y quién participó y cuántos batallones y cuántas compañías y cuánto y quién, todo. Y siento que o sea, y tan es así que probé mi propio punto al empezar a buscar una descripción de la batalla. No encontraba yo por más libros que revisaba. De hecho, los tengo aquí justo junto a mí. Tengo 3, 6, 7, 8, 9 libros que revisé para hacer el video. Y todos lo mencionan muy, muy sucintamente, muy pequeño. La descripción es muy cortita. Tengo un libro específico que son los partes de la batalla oficiales de Ignacio Zaragoza y de Lorenzés y de Benito Juárez y me parece que Porfirio Díaz también tiene ahí porque también Porfirio Díaz participó en la batalla, por si no lo sabían. Entonces, y aún así los partes oficiales de la batalla como que los veía yo muy muy reducidos, muy cortitos, y yo quería saber más, ¿no? Yo quería saber exactamente los movimientos de los batallones, de las compañías, en qué momento se hizo la carga de caballería, o sea, todo. Yo quería saberlo todo, ¿no? Entonces, en mi buscar, finalmente encontré, o sea, bueno, fui armando de lo poco que encontré en cada libro. Ya empecé a armar un rompecabezas más o menos de la estructura de la batalla. Pero la pieza fundamental que encontré fue un documento súper extraño que me encontré en la página de la Sedena de México. Para los que me visitan de fuera, Sedena es la Secretaría de Defensa Nacional de México. Y en su página de internet me encontré un PDF del 2010 que da tal cual una descripción punto por punto de la batalla, confirmando ya varias cosas de las demás fuentes que consulté y también corrigiendo ciertas cosas de las fuentes que consulté. No voy a hacer aquí una lista de todo lo que estaba bien y todo lo que estaba mal en cada uno de los libros, porque no acabaríamos nunca, ¿no? Este es un video exclusivamente de la batalla y sí les tengo que hablar un poco del contexto histórico de la batalla, ¿no? Pero bueno, ahí les voy a poner los nombres de todo lo que consulté, toda la bibliografía, e incluso les voy a poner el link del PDF que encontré yo de la Sedena, ¿no? De la Secretaría de Defensa Nacional, y del documento que tienen ellos, que está muy padre, o sea, un poquito propagandístico,
en algunas cosas, pero al menos en lo que se refiere a la descripción tal cual de la batalla, súper bien, súper padre, exactamente lo que estaba buscando, ¿no? Entonces, pues sin más, vamos a hablar de 1862 y más en general del siglo XIX mexicano, ¿no? México se independiza en 1821, ¿no? Y a partir de ese momento, bueno, la guerra dura 11 años prácticamente, 1810 a 1821 es la guerra de independencia de México. Celebramos 1810 porque es el inicio de la independencia, pero realmente nuestro bicentenario es el próximo año, en el 2021 sería nuestro bicentenario, tal cual, porque es el año en que consumamos nuestra independencia, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí 11 años de guerra, nada más. Tenemos después la Guerra de Independencia de Texas, 1835-1836, guerra de nuevo, ¿no? Ni siquiera han pasado 15 años, ya tenemos guerra. Y cabe mencionar que en esos 15 años, entre 1821 y 1835, hubo otras guerras para México, unas con España, otras con su población indígena, pero, o sea, el punto que estoy haciendo aquí es que México estuvo en guerra prácticamente desde su nacimiento y todo el siglo XIX, ¿no? De 1846 a 1848 tenemos guerra con Estados Unidos. Ahí es donde nos quitan una gran parte de nuestro territorio. Y finalmente, de 1857 a 1861 tenemos la Guerra de Reforma, que es una especie de guerra civil mexicana, donde se enfrentan liberales contra conservadores, ¿no? Los liberales, encabezados por Benito Juárez, quieren una república, quieren una democracia, quieren, pues como su nombre indica, una forma de gobierno más liberal, ¿no? Más hacia el estilo Estados Unidos. Los conservadores quieren una jerarquía más marcada, como lo han querido toda la vida. Quieren una jerarquía más marcada y quieren un gobierno mucho más parecido a las monarquías europeas. De ahí viene un poco el problema del que vamos a hablar ya más a profundidad el día de hoy, que es la segunda intervención francesa, ¿no? La segunda intervención francesa empieza en 1862 específicamente, pero hay varios factores que llevan a esta intervención francesa. Francia no se iba a meter así nada más porque sí a otros países. Bueno, sí se iba a meter así nada más porque sí a otros países. Pero en su mente había cierta justificación, ¿no? En su mente había cierta justificación porque Francia quería imperios coloniales. Todos los demás países europeos, al menos subrayando específicamente Inglaterra, tenían imperios por todo el mundo, ¿no? Y Francia no se quería quedar atrás, quería también sus imperios coloniales. Y en una de esas volteó su mirada a México y dijo, de aquí soy, ¿no? Pero Francia no quería tal cual una colonia que tuviera que estar administrando. Más bien quería poner a un soberano europeo en México que fuera títere de Francia. Para tratar de aligerar un poco las cosas, para no tener que gastar tanto dinero, para no tener que llevar la administración día a día de una colonia, ¿no? Más bien vamos a poner a un país, vamos a establecer un nuevo país europeo en América que nosotros controlemos y que obviamente nos dé todo lo que queramos, ¿no? Ese es el fin, al final el punto, ¿no? Pero Francia no se podía atrever a esto así nada más porque sí. Entonces, ¿por qué no se podía atrever así nada más porque sí? Porque Estados Unidos tenía algo que se llamaba la doctrina Monroe, ¿no? Un presidente de Estados Unidos, el presidente Monroe, estableció y lanzó básicamente una advertencia a los poderes europeos de no se vuelvan a meter con América porque América es nuestra, ¿no? Hay quien dice que esto fue muy altruista y muy bonito y muy bueno de su parte. Hay quien dice que esto fue muy imperialista y muy yanquista de su parte. Bueno, ese es un debate para otra ocasión. No nos vamos a meter ahí, ¿no? El chiste es que lo dijo y es una especie de amenaza donde Estados Unidos dice América es nuestra, América para los americanos, Europa no se vuelvan a meter. Pero en 1861, ya estamos ahí en los 1860, ahí es donde nos empezamos a centrar para nuestra historia. Estados Unidos empieza su guerra civil, ¿no? La guerra civil del norte contra el sur, del norte industrial contra el sur esclavista.
Y hay quien dice que la guerra civil de Estados Unidos no es por esclavitud. Claro que sí es por esclavitud. Esa es la única razón por la cual se peleó la guerra civil de Estados Unidos. Si alguien les dice otra cosa, se están metiendo ahí con alguien que no está siendo muy honesto. Entonces, guerra civil de Estados Unidos 1861. Estados Unidos tiene sus propios problemas. Francia dice, ahora es cuando. Estados Unidos está distraído, está en guerra, no se va a meter si es que nosotros nos metemos en México. Y dicho y hecho, ¿no? Pero aún así, no puedes invadir un país, no puedes empezar una guerra así nada más por tus ganas, ¿no? Por tus necesidades, ¿no? Entonces, Francia dijo, necesitamos una excusa, necesitamos una razón para poder invadir a México. ¿Cuál es esta? Convenientemente el gobierno de Juárez, que justo acaba de terminar la guerra de reforma, nuestra propia guerra civil en México, donde termina victorioso el lado liberal, el lado de Benito Juárez, justo acaba de terminar la guerra y pues por todas estas guerras que les mencioné antes, el país está en quiebra, no tienen un solo peso. No hay nada de dinero, ¿no? El país está quebrado y Benito Juárez decide, como el país está quebrado, decide suspender el pago de la deuda externa a todos los deudores de México, que eran bastantes. Principalmente, México le debía muchísimo dinero a Inglaterra, muchísimo dinero a España y muchísimo dinero a Francia. Cabe mencionar, importante mencionar, que al que menos le debía dinero de esos tres era Francia, ¿no? Le debía muchísimo más a Inglaterra y un poco más a España, pero al que menos le debía dinero a Francia, ¿no? Pero Francia dijo, ¿qué te pasa? Obviamente Francia está buscando una excusa en este momento, ¿no? Entonces Francia dice, no, ¿cómo que no me vas a pagar? Esto no puede quedarse así. Y convoca a España y a Inglaterra a una convención, la Convención de Londres, el 31 de octubre de 1861, la Convención de Londres, ¿no? Entonces se reúnen los tres poderes europeos, Inglaterra, Francia y España, y dicen, no puede ser que el gobierno de Benito Juárez nos suspenda la deuda, ¿qué se cree? ¿Qué le pasa? ¿Cómo se atreve? Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a exigir el pago de nuestra deuda, ¿no? Vamos a exigir que nos pague lo que nos debe, ¿no? ¿Y cómo podemos exigir que nos pague? O sea, no podemos mandarle simplemente una cartita, diciendo, oye, páganos. No. Vamos a hacer una muestra de nuestra fuerza militar en Veracruz y vamos a exigir el pago de nuestras deudas. Ahí es donde comienza entonces tal cual la intervención, primero europea, y ahorita vamos a hablar un poquito más, pero ahí empieza la intervención francesa en México, la segunda intervención. Después habrá tal vez otro video donde hablaremos de la primera intervención francesa, porque no es la primera vez que Francia se mete en México, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de la segunda. Entonces, ahí está el contexto, ¿no? Ahí está la excusa, ahí está la razón y ahí está la situación preferida por Francia para iniciar esta intervención. Cabe mencionar que en ese momento, bueno, ya les dije, ¿no? México es presidente Benito Juárez, justo acaba de ganar la guerra de reforma y es presidente, ¿no? Francia es gobernada por un sobrino de Napoleón el Grande, Luis Napoleón o Napoleón III le llaman, también les llaman Napoleón el Pequeño por la diferencia con su tío de grandes hazañas. Pero a pesar de tal vez la burla que ya después le podemos hacer a este Napoleón, él tiene sus propias hazañas que contar, ¿no? Ya es victorioso de 2 guerras al menos en Europa, la guerra de Crimea y la guerra italiana. La guerra en Italia, que pelea contra Austria por la liberación italiana. Eso ya es otro tema complicado que también igual después podemos hablar de él, pero ya es veterano, ¿no? Ya tiene victorias en su haber, entonces está envalentonado, ¿no? Ya dice, o sea, yo soy un buen general y soy un buen emperador por mi propio derecho, ¿no? Ya no tengo que vivir a la sombra de mi tío, con el que comparto nombre, por cierto. Entonces ya está envalentonado. Y también cabe mencionar, ¿no? Se dice por ahí, ¿no? Que en la batalla de Puebla, México derrota al mejor ejército del mundo. No sé si haya sido en ese momento el mejor ejército del mundo. Definitivamente estaba entre los mejores. O sea, eso sí, no lo voy a poner en duda. Definitivamente era de los mejores ejércitos del mundo, el ejército francés. A pesar de
de toda la situación de Napoleón, o más bien gracias a toda la situación de Napoleón, el ejército francés seguía siendo una máquina imparable, ¿no? En ese momento de la historia, yo creo que más bien Inglaterra, bueno, el Reino Unido sería el acreedor del título del mejor ejército del mundo, ¿no? Pero Francia no se quedaba nada atrás, nada atrás. Y estas dos guerras que les mencioné, la guerra contra Austria en Italia y la guerra de Crimea, pues es la evidencia número uno, ¿no? Y también otra evidencia de la grandeza del ejército francés que me encontré entre toda la investigación es que el ejército francés hasta en este punto, en 1862, venía siendo invicto desde 1815, desde la batalla de Waterloo, que Napoleón el Grande pierde contra Inglaterra, contra Wellington. Desde ese entonces el ejército francés venía invicto, no había perdido una sola batalla, desde 1815 hasta 1862, ¿no? Y ahí hay un dato bien igual y presuncioso que podemos hacer los mexicanos, ¿no? Fuimos el primer ejército en derrotar al ejército francés desde Waterloo, ¿no? Entonces, pues ya sin más, esta sección de este video fui yo hablando, dándoles contexto. Vieron mi avatar aquí en el video, pero ahora sí vamos a hablar de la batalla, ¿no? Ahora sí, y les preparé yo una pequeña animación, así que de preferencia, si están viendo esto en YouTube, pues mejor. Les preparé una animación que me tomé mucho más de lo debidamente. Mucho más de lo debido. Pero ahí está, ¿no? Espero que mis habilidades básicas de animación sean suficientes para expresar lo que quise hacer con esta batalla, ¿no? Pero vamos a la animación y vamos a hablar de la batalla. Y vamos a empezar hablando de los meses y días antes de la batalla de Puebla. Tienen ahí en pantalla un mapa de la zona central de México. A la derecha tenemos el Golfo de México con el puerto de Veracruz, y a la extrema izquierda la Ciudad de México con los volcanes, y 200 kilómetros más o menos al este de la Ciudad de México está la ciudad de Puebla. Igual es un valle y que está flanqueado por las ciudades de Amozoc y la ciudad de Atlisco al sur. Vamos a hablar un poquito más de esas ciudades un poco más adelante, pero les decía, ¿no? Más o menos entre el 8 y el 17 de diciembre de 1861 llegan al puerto de Veracruz los ejércitos de España, Francia y el Reino Unido. Desembarcan fácilmente, toman el puerto casi sin resistencia porque el ejército mexicano pues está hecho trizas, no hay dinero, no hay forma de mantenerlo. El ejército de Francia y el de España avanzan a la ciudad de Córdoba por mutuo acuerdo con el gobierno mexicano, porque siguen en pláticas. Esto es diplomacia todavía, no hay guerra tal cual. Avanzan a la ciudad de Córdoba porque estaban siendo pues diezmados por fiebre amarilla en Veracruz. El ejército británico se queda en Veracruz porque está un poco más adaptado a las condiciones tropicales. Y eventualmente se llega a un acuerdo con los ejércitos británicos y españoles para que dejen el país, se les va a pagar las deudas, se llega a un acuerdo y se van. Pero Francia no quiere eso, ¿no? Francia quiere un imperio. Entonces llegan más refuerzos franceses al mando del general Lorenzés, del conde de Lorenzés, y avanzan inmediatamente a Córdoba, ¿no? Ya aquí empiezan las hostilidades. El ejército va avanzando a Orizaba y el 28 de abril batalla en las cumbres de Aculcingo. El ejército mexicano se repliega y se retira hasta la ciudad de Puebla, ya comandado por Ignacio Zaragoza. El ejército francés avanza hacia la ciudad y por el sur se acerca también un remanente del ejército conservador que decide aliarse a la invasión europea. Zaragoza manda a Tomás O'Horan y a Antonio Carvajal a enfrentar a este destacamento del ejército conservador, y en Atlisco pelean el 4 de mayo. Es importante esta victoria del ejército mexicano porque sin ella Puebla hubiera sido atacada por dos flancos. Desde el 3 de mayo que Zaragoza llega a Puebla, él empieza inmediatamente a hacer los planes para la defensa de la ciudad. Vamos a hacer un acercamiento a la ciudad que cuenta ventajosamente con una posición elevada al norte, flanqueada por dos fuertes, Loreto y Guadalupe. Zaragoza posiciona su ejército para defender los fuertes y el camino de Amozoc, que es donde él esperaba a los franceses.
El general Negrete defiende los fuertes y se hace una línea de batalla de La Madrid, Berriozábal y Díaz, el general Díaz. En el camino, el general Álvarez con su caballería de flanco derecho. El general Manuel Escobedo se queda de reserva dentro de la ciudad. A las 9 de la mañana avistan al ejército francés, que inesperadamente hace una vuelta a la derecha en el camino en la garita de Mosoc, dirigiéndose al norte. Inmediatamente Zaragoza redespliega sus tropas porque interpreta esto como un cambio de táctica del francés, que va a enfocar todo su ataque hacia los fuertes exclusivamente. Una táctica extraña, pero es la tradición militar de Francia en ese momento. El grueso del ejército mexicano ahora defiende las posiciones elevadas de los fuertes y la trinchera que se cavó entre ambos. En posición adelantada está el 6º Batallón de la Guardia Nacional de Puebla, conformado por Zacapuastlas y Xochapulcos de la Sierra de Puebla, armados con machetes. Cabe mencionar que el ejército francés está conformado por distintas nacionalidades provenientes tanto de aliados como de zonas coloniales de Francia. El primer ataque lo van a realizar 2 batallones de suavos y un batallón de infantería de marina con otro batallón de marinos en reserva. Aquí empieza la ráfaga entonces de artillería con el avance de estos 3 batallones, que se van a encontrar de frente al 6º Batallón de la Guardia Nacional, que va a ser de carnada, va a retroceder detrás de las líneas mexicanas, seguido por los franceses, y las fuerzas del general Negrete van a saltar sobre el enemigo, finalmente cargando el mismo 6º Batallón y haciéndolo retroceder, frustrando el primer ataque del ejército francés. Sorprendido, el general Lorenzés inmediatamente ordenó un segundo ataque con las mismas 2 columnas de suavos y el batallón de infantería de marina, agregando un batallón de cazadores a pie, reforzando las 4 columnas con tropas de ingenieros con escaleras para tomar por asalto de una vez el fuerte de Guadalupe. Estas fuerzas francesas logran llegar al pie del fuerte de Guadalupe e inician su asalto, pero a pesar de la intensidad del ataque, otra vez los defensores mexicanos logran rechazar a las fuerzas invasoras. Frustrado Lorenzés por el fracaso de estos 2 primeros ataques a los fuertes de Puebla, decide entonces desplegar un poco más de sus tropas para lanzar un tercer ataque por 3 frentes diferentes. No va a repetir el mismo asalto de los suavos y la infantería de marina junto con los cazadores que había intentado en el segundo ataque, y además en una segunda acción va a desplegar a los cazadores de Vicens y al 2º Batallón del 99 de línea para asaltar el lado sur del fuerte de Guadalupe, y en una tercera acción además al 1er Batallón del 99 de línea y a los cazadores de África para atacar el camino de Amozoc. El asalto ahora redoblado al fuerte de Guadalupe trasciende más o menos igual que los últimos 2 ataques. La resistencia mexicana es demasiada y las tropas francesas no pueden lograr avanzar sobre el fuerte. Porfirio Díaz por el lado sur logra detener al 99 de línea y a los cazadores de África, y tanto él como el general Álvarez al norte ordenan una carga de caballería que termina por derrotar este último intento francés de tomar las posiciones mexicanas, porque en este momento empieza una fuerte lluvia que acaba inutilizando completamente el campo de batalla, haciendo un lodazal y terminando cualquier esperanza de Lorenzés de tomar la ciudad de Puebla este 5 de mayo. Las fuerzas francesas se repliegan completamente a su campamento y Lorenzés emprende la retirada hacia Orizaba. Porfirio Díaz quiere perseguir al enemigo para terminarlo definitivamente, pero Zaragoza ordena lo contrario. Aquí hay controversia de por qué tomó esa decisión. Tal vez pudimos haber derrotado al enemigo definitivamente, pero Zaragoza tenía sus razones. El ejército mexicano no estaba completamente bien entrenado, bien disciplinado. Se podía haber prestado a diferentes circunstancias con el ejército francés. El ejército francés era mucho más experto en campo abierto, entonces Zaragoza no quería arriesgar aún más a sus tropas. La batalla, que inicia aproximadamente a las 12 del día, para las 4 o 5 de la tarde ya está completamente terminada. Agotado el ejército francés, emprende su retirada y el ejército mexicano refuerza sus posiciones, y Zaragoza escribe las famosas palabras que todos los niños mexicanos nos aprendimos en primaria, que las armas nacionales se han cubierto de gloria, en un telegrama que envía al presidente Benito Juárez. El resultado más inmediato de la batalla del 5 de mayo fue detener el avance francés, detener la invasión francesa al menos durante un año, en lo que Lorenzés se retira hacia la costa en espera de refuerzos.
Al llegar estos refuerzos que vienen bajo el mando del general Foray y el general Bazaine, Lorenzés es completamente ignorado, le quitan su cargo y se regresa a Francia, ¿no? Y el comando en jefe del ejército francés, de la Fuerza Expedicionaria Francesa, pasa a estos dos mariscales de Francia, que regresan al año siguiente ya con muchas más tropas y vuelven a atacar por asedio la ciudad de Puebla y finalmente la toman, ¿no? Después de días de asedio, ¿no? Cuando cae Puebla al año siguiente es cuando Benito Juárez huye de la Ciudad de México hacia Chihuahua y pues empieza el segundo imperio mexicano, ¿no? Pero eso ya será otro video en el cual tendremos que platicar mucho más, ¿no? Pero bueno, esto fue más o menos mi resumen de la batalla, mi descripción de la batalla, chavos. Espero que les haya gustado. Obviamente reduje muchas cosas, resumí muchas otras. Fue muy, muy sencillo, muy, muy al grano, muy, muy al punto. Pero aún así espero que haya sido informativa. Les voy a dejar en la descripción del video las fuentes, todas las fuentes y los enlaces que utilicé para hacer esto. Y pues muchas gracias, espero que les haya gustado. Esto fue la batalla del 5 de mayo por JB Moreno, alias El Nigromante. Y me despido. Nos vemos en la próxima entrega de esto. Adiós.